Ya nos acompaña el director nacional de aduanas, Enrique Cannon. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, es un gusto tenerlo. A ver, usted había impulsado una gran reforma de la dirección de aduanas, para ello había contado con un préstamo importante del BID, un préstamo de 22 millones de dólares, y por el reclamo de un trabajador que se sintió afectado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en un fallo anuló la reforma. Para ir por partes, primero cuénteme de qué se trataba esta reforma que ahora no pudo prosperar. Bien. La modernización sí efectivamente se impulsó por el Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente por mí y la Dirección Nacional de Aduanas, con un préstamo financiado por un préstamo BID de 23 millones y medio de dólares y monedas. Ajá. Eso se distribuyó entre más de 60 proyectos diversos, 10 millones en infraestructura, para hablar en bruto, 3 millones y medio en tecnología, en software, 1.500.000 para nuestro programa de precinto electrónico y así sucesivamente, no lo voy a aburrir. Uno de los puntos de esa reforma es la reestructura orgánica. El decreto de reestructura que fue aprobado en 2013 mereció como 2 años de preparación, de elaboración y de negociación colectiva con el sindicato, en la DINATRA, en el Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Trabajo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, se cumplieron absolutamente todas las etapas que incluso en el fallo del TCA así lo dice, las etapas formales. Cae el decreto, se anula el decreto como tú decías, por el recurso presentado por la solicitud de anulación, presentado por un funcionario. Hay 2 solicitudes más en relación a este decreto y con eso el día 16 volveríamos a la situación del 2002. O sea, hay un decreto reglamentario sobre la estructura orgánica, el decreto reglamentario de la Dirección Nacional de Aduanas que data del año 2002, está absolutamente envejecido, desactualizado de las tendencias modernas del comercio internacional. Y ni que hablar de lo que es una reforma de un organismo del Estado. Enrique, ¿cómo tomó el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló la reforma? En primer lugar, como un republicano y dentro de un Estado de Derecho más, es un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones, fallos hay que cumplir, de manera que lo vamos a cumplir. En segundo lugar, con un total desagrado, porque ha sido una reforma que además la elaboración no fue improvisada, tuvimos en cuenta estas posibilidades. La probabilidad de que esto ocurriera era poca, porque sostengo de que es absolutamente compatible con el ordenamiento constitucional y legal del Uruguay. Pero bueno, no es el ánimo discutir con el TCA, porque no estamos para eso, estamos para cumplir con su fallo y eso es lo que vamos a hacer. El trabajador que hizo el reclamo era un funcionario presupuestado y el fallo del TCA dijo que la reforma violaba el derecho a la carrera funcional porque con el nuevo esquema los cargos jerárquicos se ocuparían por decisión del directorio y de hecho el sindicato denunció que tras esta reforma hubo varios que quedaron acomodados. ¿Es así esto? Bien. Voy a explicar el porqué de esa estructura que nosotros introdujimos junto con técnicos diversos. No fue una ocurrencia ni del director nacional, ni del ministro de Economía, ni del presidente de la República que lo firmó entonces. La estructura de la Dirección Nacional de Aduanas, la estructura escalafonaria y remunerativa de la Dirección Nacional de Aduanas, es en el momento en el 2013, cuando se aplica este decreto, del grado 1 al 16 es una pirámide absolutamente achatada, es decir, con una base muy amplia en materia remunerativa, en la que el grado 1, que es el grado de ingreso en casi todos los escalafones, para hacerlo más sencillo, tenía un salario asociado de unos 30.000 pesos nominales. Y el grado 16, que es el más alto de la carrera funcional, tenía un salario asociado en ese momento aproximadamente de 50, 60.000 pesos. Es decir, una distancia entre quien supuestamente debía tener mayor responsabilidad, conocimiento, experiencia, y el que recién ingresaba de unos 20.000 pesos.
Lo que yo estimo que es un desincentivo a la jerarquía, a la gestión, a gerenciar. Comprenderá el televidente que si yo soy el jefe y gano 20.000, tengo una responsabilidad inmensa, y gano 20.000 pesos más que el del 2013, ¿no? Más que quien ingresa hoy, no tendré mucho incentivo a ejercer la gestión, a ejercer la jerarquía. Y eso es lo que efectivamente pasaba. Independientemente de que funcionarios que tenían esos cargos de gerenciales o de jerarquía hacían lo mejor que podían, pero bueno, el incentivo no era muy atractivo. Entonces, en la reforma de qué trató en este plano, me refiero, la reforma es mucho más amplia que esto. Trató en este plano de justamente superar dar incentivo a la gestión, al gerenciamiento. Y entonces se instituyeron a través del decreto hasta 80 funciones, están ocupadas 65 al día de hoy, algunas están vacantes pues no son necesarias, que tienen un salario asociado de entre, no tengo ningún empacho en decirlo, parecería para alguna gente es como un pecado, entre 3 y 5.000 dólares, para decirlo en dólares. Se sorprende o se usa más bien este argumento para decir, ¿qué salario? Bueno, yo creo que quien tiene una responsabilidad que tiene que ver con el comercio exterior uruguayo, que tiene que ver, comercio exterior o lo que fuere, que tiene que ver con un sector vital para la economía del Uruguay, puede ser en UTE, en Antel, en ANCAP, en donde fuere, tiene derecho y además hay necesidad para el país que tenga un salario acorde, siempre y cuando cumpla con la función y la cumpla a cabalidad. Y para eso, los 3.000 y los 5.000 dólares de 65, entre 3.000 y 5.000 dólares de 65 funcionarios, están asociados, también fruto de la reforma, a un acuerdo de gestión, que firman conmigo el director nacional y que tiene establecido metas, indicadores, objetivos, y que es asignada esa función a un funcionario por 15 meses. En 15 meses se evalúa si cumplió con el acuerdo de gestión, si no cumplió con el acuerdo de gestión, vuelve a su cargo anterior y es asignada la función a otro funcionario. Esto me parece de absoluta justicia, es lo que impera hoy en el organismo, que es, con las tendencias más modernas del gerenciamiento, un gerenciamiento por resultados, una gestión por resultados. Y acá no se regala absolutamente nada, sino que esto está en la base de los cambios que en distintísimas disciplinas, iniciativas, ha venido beneficiándose el comercio exterior y ha venido experimentando la Dirección Nacional de Aduanas. Enrique, ¿intentará que la reforma salga por otra vía ahora? Bien, lo que se objeta, lo que está en la base de la anulación del decreto por el TCA, es lo que tú decías, el irrespeto a la carrera funcional. Voy a dejar de lado que yo creo que no es así, pero bueno. Esto quiere decir, y en el fallo del TCA también lo dice, que las funciones actualmente son designadas por el director nacional, o sea, por mí. No son objeto de concurso. Nunca lo fueron. En ninguna historia de la Dirección Nacional de Aduana se puso en concurso un puesto de jerarquía de dirección. Siempre fueron designados por el director nacional del momento. Esta es la primera precisión, porque parecería que estuviéramos atentando contra algo que siempre fue así. Jamás. Siempre fue discrecional, lo que dice, no sé cómo dijeron, pero han dicho a dedo, los amigos, los acomodados. Sí, o por acomodo. Los 65 funcionarios que yo designé hasta el día de hoy además han rotado, o sea, hay gente que no ha cumplido con el acuerdo de gestión y ha vuelto a su cargo y luego he designado a otros en estos 3 años en que la reforma, el decreto de reestructura está en vigencia. Podrán tener más o menos simpatía, pero no son amigos míos, no son acomodados, son funcionarios que cumplen cabalmente la función y si no la cumplen vuelven a su cargo antiguo y además no son externos, no son los amigotes del director.
Ajá, bien. La pregunta que le hacía recién no me la respondí. No la respondí. ¿Va a tratar de sacarla por otra vía? Bien. O sea, ¿hay alguna forma de que la reforma salga en los próximos meses igual? Lo que vamos a hacer, a riesgo de andar a paso redoblado, porque el decreto cae el día 16 del martes próximo. Lo que vamos a hacer junto con el Ministerio de Economía, los técnicos de aduana, los técnicos del Ministerio de Economía, es, tomando en cuenta cuáles son las observaciones que en su fallo de anulación hace el TCA, es decir, el irrespeto a la carrera funcional y que las funciones se pueden otorgar en forma transitoria, pero que de última, en un plazo determinado, tienen que ser concursadas. Vamos a tomar esa idea, ese principio que el TCA sostiene, que se ajusta a la normativa constitucional y legal, y vamos a redactar un nuevo decreto en que las funciones sean concursables. Bien. ¿Y hay algún otro cambio administrativo en la Dirección de Aduanas que tenga previsto? Cambio administrativo que tenga previsto a raíz de esto, luego de esto. A raíz de esto, pero que no vaya con la reforma.